Hello, everyone. Welcome to our news bulletin for March 27. All right, so let's get going. We're going to talk about some appreciations, important dates and events, school survey, week of service, and community information. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo del 27 de marzo. Hablamos de agradecimientos en la agenda de hoy, fechas y eventos importantes, encuestas, semana de servicio y comunidad. Al final tenemos las preguntas sí, por favor, mantienen su micrófono silenciado. So first off, in terms of announcement, April 2nd is our lottery day. So if you know of anybody who is applying for our school, please let them know that when they go to our website, and sign up through our website, that they can put you in, if you recommended them, that you can put your name so that we can enter you into a raffle. And we have created a great playlist that I'm going to show you later of all the things that in terms of open houses and information about our school, including parent testimonials. Bueno, quería decirles que ya el 2 de abril es nuestro día de la lotería. Y entonces, si todavía tiene tiempo para decirle a sus amigos que se inscriban a nuestra escuela, recuerda que estamos empezando la escuela elemental y cuando al inscribirse, si dice que quién la refirió, pone su nombre entra en una rifa. Porque le queremos agradecer por referirnos a otras personas. Y hemos hecho en YouTube, este enlace que da información de todo de nuestra escuela. Dice, ¿por qué Inwood Academy? Información de nuestro departamento de participación familiar y comunitaria, de los exalumnos, nuestros graduados, familias que están aquí, dan su información, se reconocen algunas de ustedes entre aquí, información del programa que están aprendiendo inglés como nuevo idioma y, claro, nuestros directores y casas virtuales y también la vida de un atleta. Así que tenemos 12 videos que le puede ayudar, que usted puede referir y lo ponemos también aquí ahora en el chat para que usted lo tenga presente. So just wanted to highlight some of the things that we have for families to share with others and be proud of your school because amazing things are happening here in terms of from our alumni department, testimonials from our parents, our staff, and all that in one link that you can share with others. And if they have any questions, they can always call Orquídea Paniagua, which is our enrollment coordinator, and she is can be found at this number. Y claro, tiene alguna pregunta para sobre inscripciones, por favor, se comunican con Orquídea Paniagua, que es nuestra coordinadora de inscripciones, y el teléfono es 212-304-0103, extensión 6581. All right. Well, it's Women's History Month, so I want to highlight some of the wonderful women. Of course, I want to highlight Lourdes, who that was her birthday celebration. And of course, our family council did an amazing job at celebrating her for her birthday. And it was an amazing tres leches that Giovanni made. And so we're so thankful for her and I'm also highlighting her along with other amazing women from our school because it's in the social worker appreciation month, and Lourdes wants to be a social worker, and she already has a lot of experience. So when I just say, yay, Lourdes. Estoy aquí celebrando en el mes de la mujer a mujeres que están también, es el mes de la celebración de los trabajadores sociales y por eso estoy poniendo aquí el nombre de nuestras trabajadoras sociales, mujeres, no puse los hombres, pero a las mujeres. Y también, claro, quiero celebrar a Lourdes, a que le celebramos el cumpleaños, el consejo de familia maravilloso que tenemos, la celebró y
también a Giovanni hizo un bizcocho maravilloso y muy agradecido por todo esto, especialmente por Lourdes, fabulosa, que también ella quiere ser trabajadora social, está trabajando hacia eso. Yay, Lourdes. Okay, so let's talk about now calendar. Let's go back to remember that March 29th through April 2nd is no school for students. So that will be Friday and Monday is for Easter, Easter, but then Tuesday is for professional development. That's why your child is not here. So they come back on Wednesday. Last day is Thursday, and then come back on Wednesday. As I mentioned before, April 2nd is a lottery day. April 3rd, 4th, and 6th, we have the ELA Academy is by invitation only. So just be sure to check your emails because maybe your child, and they also received a letter. So be sure to check backpacks and because that's coming up. April 5th, we have a coffee hour at 8 a.m. In person or via Zoom. We have this time our high school director, Mr. Choi. This highly recommended for however, for all students, just because he's going to talk about executive functioning and how to develop the prefrontal cortex, which is something we've been working a lot in our brain series. April 17 is the middle school STEM night. 19 is the high school end of marking period 2. So I'm bringing this up again so that you can keep track of your child's progress. And since they have some break, to make sure that they are up to date with any projects, any homework, any makeups, especially because this week and last week we were working on midterms. And if they missed a midterm, just a reminder that students have to, is their responsibility to schedule the makeup exam with the teacher because at the high school, we want them to be more proactive as they're going to get ready for college. So they have to schedule the makeup exam with the teacher, and it could be during office hours or during the lunch period. It cannot be during the core curriculum classes because we don't want them to miss out on their core curriculum classes. Okay, April 22nd to the 26th is the spring break, so the school is closed. May 3rd, we have at the middle school, the dentist comes to visit, and we ask to please make an appointment. May 13th is the last day of classes for high school, and May 21st is the last day of classes for middle school. This doesn't mean that the 13th then you can take off because we also have regions and examinations, but I just wanted you to keep an eye because it's almost like 29 days of instruction that are left. So I just wanted you to keep a kind of a visual calendar. Okay, so estamos repasando el calendario. Este viernes, lunes y martes estamos cerrados. No hay clases para estudiantes. Viernes y lunes es por la Pascua, celebración de Pascua, pero el martes es porque tenemos desarrollo profesional nosotros y por eso no hay clase para los estudiantes, pero nosotros sí tenemos que venir a la escuela y el miércoles es cuando los estudiantes todos regresan de nuevo a la escuela para que lo tengan pendiente. El 2 de abril, como les había dicho, es el día de la lotería. Al 3, 4 y 6 de abril está la Academia de Artes del Lenguaje y se le envió a los estudiantes de la escuela intermedia una carta por escrito física y también esté pendiente de las fechas especiales porque son por invitación únicamente. El 5 de abril es la hora del cafecito a las 8 de la mañana en persona y en Zoom y va a venir nuestro director de la escuela secundaria que va a hablar sobre cómo funciona el cerebro, ayudarlo a desarrollar la parte ejecutiva que tiene que ver con la corteza prefrontal, que es lo que hemos estado trabajando. Así que aunque su niño no esté en la secundaria, le recomiendo que a todos vengan para esa reunión a las 8 de la mañana. Si no pueden en persona, que vengan por Zoom. Del 22 y el 26 de abril la escuela está cerrada por vacaciones de primavera y el 3 de mayo es la visita del dentista a la escuela intermedia.
Así que hay que sacar la cita si usted quiere que su niño le venga y le chequeen los dientes. El 13 de junio es el último día de clases para grados 9 al 12 y el 21 de junio última clases para 5 a octavo. La salida es a las 12 p.m. Lo que sí les digo es que por más de que termine el 13 de junio, no quiere decir que ya no tiene, ya se puede ir de vacaciones porque también vienen los exámenes de regentes. Así que esté pendiente, estos solo son para las clases porque solo en sí le hago ver esto para que no vayan a más vacaciones de lo que hay porque vienen 29 días de instrucción. Eso es todo lo que nos queda. Aunque usted piense que, oh, abril y mayo y junio, no, ya se va acabando el año. O sea que es muy importante que esté pendiente, especialmente que para los, si su hijo está en la secundaria, que el 19 de abril es el fin del periodo de calificaciones 2 y eso quiere decir que ahora que están en tiempo, ahorita este puente, de que revise cómo van si entregó todas sus tareas, si entregó todos sus proyectos, si faltó un examen, porque acuérdese que esta semana y la semana anterior estuvieron en exámenes parciales. Y sé que si faltó algún examen, es la responsabilidad del estudiante de sacar una cita con el maestro para volver a tomar el examen que perdió. Y esto es se necesita es que empezar a darle más responsabilidad a los estudiantes porque ya los tenemos que preparar para la universidad, que en la universidad no hay nadie que le va a decir, venga, tome, ay, por favor, no, si lo tomó y si no, no lo tomó y acuérdese que uno es que está pagando por por el estudio y entonces ellos ya se tienen que responsabilidad por lo que les falta. Así que en la casa hay que empujarlos a que por favor hagan eso y saquen su examen o si vayan a tutoría para que se preparen para los exámenes de regentes que ya vienen. All right, so we want to let you know that we have the Ask the Expert series coming back. And this time the workshop is prescription use and misuse. And that's April 8th at 7 p.m. and it's via Zoom. And you can ask your questions to the expert. This is from the same group that brought us Dr. Mo. And we also will have another one in May that has to do as the expert on alcohol abuse. And again, the prescription use and misuse has to do also like if you have questions about if your child is on medication for anxiety or depression or ADHD or even for high school students getting ready for college that they're using stimulants to keep focused. So all those things are very important for you to be aware of what it does to the brain. And so we have this expert talking about it, and you can submit your questions ahead of time. And Lourdes, if you can put that on the chat. La otra cosa es que nosotros tenemos nuestra serie de Pregunta al Experto y estos talleres también están abiertos a la comunidad y es este abril 8 a las 7 p.m. A 8 de abril cae un lunes, es por Zoom y tiene que ver con las prescripciones, las drogas que tienen que ver, que ya son prescritas recetadas por un médico, pero pueden ser drogas que tienen que ver para controlar el ADHD, si su niño no está enfocado, si tiene ansiedad, si tiene depresión, o aquellas drogas que no se están usando bien, que por ejemplo a veces aquí los estudiantes en la universidad usan estimulantes para acelerar el rendimiento académico o también los opioides. Todas estas cosas es bueno que usted esté bien enterado de cómo funcionan las drogas por receta médica y para que usted tome muy buenas decisiones y pueda compartir esta información con sus hijos y sus hijos también. Lo hicimos en la noche para que si usted quiere venir con sus hijos también por Zoom, estén ahí todos pendientes. All right, let's go to academics. Middle school testing season is coming up, and I just wanted to highlight the science and math exams. There's also iReady, but this one's for the state exams. April 30, we have the science written exam in its regular hours, school hours.
May 7 is the math state exam. It's the 1 p.m. dismissal. If your child is a PSW, remember that they take over and they finish up at 4 p.m. And then May 14, we have the another science test for 5th and 8th grade that has to do with their labs. So because they have the test, the 6th and 7th grades we're gonna have a field trip. And everybody will have a 1 p.m. dismissal. But again, PSW will cover up till 4 p.m. Ok, vamos a hablar ahora en la parte académica de la escuela intermedia que viene el 30 de abril. Está el examen escrito de ciencias y el 30 de abril es un horario común y corriente. El 7 de mayo es el examen estatal de matemáticas y la salida es a la 1 de la tarde de todos los estudiantes. Más sin embargo, y si su hijo está en PSW, el programa después de la escuela, y de nuevo, esto es solo para intermedia, entonces su niño puede estarse hasta las 4 de la tarde, porque ellos entonces dan el servicio de la 1 a las 4. Y el 14 de mayo viene el examen de ciencias de laboratorio y para los grados de 5º y 8º grado. Y ese día es solo esos laboratorios lo piden para 5º y 8º grado, o sea que 6º y 7º los mandamos a un paseo. Y entonces la salida es a la 1 p.m. ese día, el 14 de mayo, para que lo tengan pendiente a la 1 p.m. Eso quiere decir que si está en PSW, terminan a las 4 de la tarde para que lo pongan en su agenda. All right, let's talk about attendance. We have the instructional days left, as I was mentioning, April has 15. May 15 days at the high school, 20 days at the middle school, June 8 days at the high school, 13 days at the middle school. And the attendance tracking for the middle school regular students is 91%, athletes 93%, at the high school 90% regular, 94% athletes. Y quiero darle un vistazo también de nuestra asistencia de reporte. La semana de marzo 18 tuvimos la asistencia general de un 91% en la escuela intermedia, grados 5 al 8, y 93% de atletas. En los grados 9 al 12 tuvimos un 90% de asistencia general, de 90% en la secundaria y 94% de atletas. Le resalto esto también porque para que usted vea que no tome, por favor, más días fuera, porque solo quedan 15 días de instrucción en abril, 15 días de instrucción en mayo para la escuela secundaria, 20 días para la escuela intermedia. En junio solo tiene 8 días de instrucción en la escuela secundaria y 13 días en la escuela intermedia. O sea que muy importante que lo tenga para que no, por favor, no falte su hijo. All right, so let's talk about COVID. Well, there is now from the CDC and the Department of Education new mandate, and that is that if your child has COVID, there's no longer a mandatory 5-day isolation period. What they're asking is to stay home based on symptoms, just like you stay home based on the flu or RSV. So only come back to school if there is no fever for 24 hours without any fever-reducing medication like Tylenol, and improvement in other COVID-19 symptoms. So if your child feels better and if you don't have any fever and you didn't have to give him any medication, then do come. Now, if you test positive for COVID, but you don't have any symptoms, you can come in to school, and only is just to wear your mask and practice good hygiene. On our end, we continue to have maximized ventilation system with an HVAC system, and we also have face masks and sanitizing wipes available. Vamos a hablar del COVID porque hay un nuevo mandato del Departamento de Salud y del Departamento de Educación, y es que si su niño prueba positivo para el COVID, ya no necesita quedarse en aislamiento por los 5 días, sino todo tiene que ver con los síntomas. Si no tiene fiebre durante 24 horas y no le tuvo que dar ningún medicamento para reducirle la fiebre y se siente muy bien, no tiene otros síntomas del COVID-19, entonces puede venir.
pero si lo tiene, pues se tiene que quedar en casa. Am, Ahora, si prueba positivo, pero no tiene ningún síntoma, puede venir, aunque esté positivo, puede venir. Lo único que tiene que usar es su mascarilla y practicar buena higiene, o sea, mucho lavado de las manos. Y en cuanto a por nuestra parte, nosotros seguimos a máximo la ventilación con nuestro sistema de ventilación de HVAC, que son nuevos, recuerden, y mascarillas faciales y toallitas desinfectantes disponibles. Also, in terms of safety, I just wanted to check in that our website was compromised due to a vulnerability in third-party plugin. So no sensitive data was compromised, and it only affected some iPhone users accessing forms. So instead of going to the inwoodacademy.org to get up a jot form for attendance or for anything like that, just know that if you use your the the forms, just go directly to the forms. And we will send out again all the forms so that you can go into to the forms. So let me just put it over here really quick. These are the digital forms that you will need. Again, the family forms for all the excuse absence, MetroCard replacement, parent information, pupil verification letter, like for tax and early dismissal, and student replacement. You just check in this form, and y aquí les muestro que nosotros le damos estos enlaces directamente para que usted esté al tanto de llenar todas estas, la solicitud de acuerdo a lo que necesite, que si quiere una carta para los impuestos, está aquí en español. Siempre se busca es carta de verificación, y cuando le llega a su correo electrónico va a decir carta de verificación del pupilo o del alumno. Entonces ahí está. Si quiere que su niño salga más temprano, que si quiere que se le partió el MetroCard o se le partió el ID, o si tiene ausencia y tiene la excusa médica, pues todo eso se llena por ahí. Esa es una parte. La otra parte es si tiene la parte de COVID, está aquí también para darnos el resultado de que su niño tiene el COVID. Y de nuevo, este formulario lo tiene que llenar con la información, pero de nuevo está los nuevos mandatos del CDC, del Departamento de Salud y el Departamento de Educación. O sea que muy importante que esté ahí. Ok, so de nuevo, nuestro sitio fue comprometido debido a una vulnerabilidad de un complemento o una compañía con la que nos asociamos, pero no hubo datos confidenciales que fueran comprometidos. O sea, sus datos en sí, en nuestra página web no hay nada así muy personalizado. Solo que afectó a algunos usuarios de iPhone que acceden a formularios, o sea, que vaya directamente al formulario. Si usted ve que le aparece algo que no ve, no apague y no lo use. Y nosotros de todas formas seguimos monitoreando, trabajando para mejorar la seguridad con los desarrollos de las personas que desarrollan nuestra página web y los expertos en seguridad. Pero le mantenemos esto en información para que con transparencia se hace todo. Y hablando de transparencia y hablando de seguridad, so let's talk about transparency and also safety. We're on El Diario. There was some report about us being the level 1 of highly reliable school. That means we're the first school in New York City who achieve the highly reliable safety seal, a national level. So, quería informarles que salió la notificación, hicieron un reporte de nuestra escuela en el diario, en que dicen que en verdad que nosotros somos la primera escuela en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, que tiene el nivel de alta confiabilidad en la parte de seguridad a nivel nacional. O sea, que es la parte de seguridad que nosotros siempre estamos encima de todo para asegurarnos de que nuestros niños siempre estén seguros, y que todas las familias se mantengan informadas
de todo. All right, so let's talk about surveys. We had 468 completed, so we moved up to the level 2. So that means that if we were to do the raffle today, the level 2 would be $125, the winner. But we don't want to do it just yet because we still have more time till April 4th to do the survey. So we really want to move up to level 3, where people get to have also the bike. So thank you so much for all of you who have completed the survey. If you haven't, please know that you are going to get an email during this weekend to please do it. And the best thing is that that email will have your code. All you have to do is just click and do it. Take the survey. It doesn't take that long. So please join us in completing the survey. La otra cosa es que de la encuesta del Departamento de Educación, 468 personas ya la completó, quedan 473 más por completar. Eso quiere decir que estamos a nivel 2, que habíamos dicho que nivel 2 es que si 450 personas las completan, y eso quiere decir que si nosotros hiciéramos la rifa hoy, el premio sería $125, pero queremos subirlo y porque todavía hay tiempo, y entonces hasta abril 5, creo, tenemos para completar a nivel 3, que sean 900 personas, y lo vamos a poder lograr, yo creo, porque este fin de semana le vamos a mandar a esas personas, 473 que faltan, le vamos a mandar su código con su enlace, que por favor lo hagan. Lo único que le toman 3 minutitos para llenar la encuesta. Solo tiene que hacer el clic y completarla. Así que por favor, si no lo ha hecho, este fin de semana esté pendiente que nosotros le vamos a mandar el enlace. Okay, let's talk about week of service. We had an amazing time. Our students, at the middle school, they did different projects, and they also brought in toiletries, and we had a competition of a dress down, and so we were able to collect money for our families in need. And so we had our students who did the video for interviewing the organizations that they were going to get the money. So it was all around, it was a success. So we had $1,189 collected at the middle school, and then Miss Ten, for her project, she decided to collect money doing a fundraiser with her 5th grade class, and they also raised $131.75 for cancer awareness. And then at the high school, we got $502.75. That was the collection, and then we'll add it all up, except for Miss Ten's class, and that will give it to our community partner who won. Okay, and the winner of our collection was Integritas. Integritas won for their collection of toiletries. So congratulations, Integritas. Okay, so la semana de servicio fue fabulosa. Nuestros niños estuvieron muy contentos de participar, los maestros también. Una de estas clases en la escuela intermedia, ellos estuvieron recaudando fondos para cáncer, apoyar a las personas con cáncer, y ellos recaudaron $131 vendiendo sus pastelitos o bizcochitos, y aparte de eso, todos ustedes donaron todos estos artículos de aseo personal, y en la escuela intermedia, el grupo que ganó por tener más donación fue la Casa de Integritas. Ahora estas donaciones las voy a llevar a una organización que está de familias recién que están inmigrantes, y una vez que vaya, les voy a compartir las fotos y todo esto.
También estuvieron ellos aquí fue lunes, martes y miércoles, vinieron sin uniforme y ellos pagaron $2 y se recaudó $1,189. Y en la escuela secundaria solo se hizo jueves y viernes y ellos recaudaron $502. Y eso lo vamos a sumar y lo vamos a dar a la organización que ganó porque los estudiantes votaron por la organización que querían. Y estos fueron los dos últimas organizaciones finalistas y ganó la organización que más ganó puntos fue el Jardín de Fairview. Y se hizo un video para que usted lo vean. Aquí fue nuestros estudiantes, esta del bote 16 y esta del Fairview, y lo va a ver los estudiantes que estuvieron entrevistando a las organizaciones. No sé si está mi YouTube channel, pero si lo pueden ver, ver la persona que entrevistaron y fue nuestros estudiantes de secundaria, David y Daniel Sánchez y Anker Santana, que estuvieron entrevistando a la organización. All right, so this is the gardening. They also the high schoolers went to that was the organization that won. And they went there to plant. They did some gardening to all these flower beds. And eventually the goal is for us to clean up all this wall, and do a whole mural project. But for now, we're just going to do gardening and painting. So estos son en la jardinería que se fueron a ese jardín comunitario. Y aquí están algunos de estudiantes que estuvieron plantando, y aquí otros que estuvieron pintando el jardín comunitario. Así que se divirtieron mucho. Eso fue parte de su día de servicio en la secundaria. Y también ellos estuvieron en el parque, estuvieron limpiando el parque. No tomé muchos fotos. Yo también estaba limpiando el parque, pero también tomaron tiempo para divertirse y jugar. Semáforo 1, 2, 3, pare y a ver quién llega primero. Así que los chicos se divirtieron también mucho ese día. And we also were sponsored by McDonald's, and McDonald's gave us burgers and fries, and we had our parent from the family council. Thank you to Migdonia and Saudi who were there. And we had them here in the group photos as well as participating in the event. So here are some group photos from our kids who participated in this day. It was all volunteering and a day that they didn't have class. So it was a fun day. Esto fue un evento de un día de que ellos eran los que querían ser de voluntarios y participar, y estos fueron los chicos que fueron. Y aquí están fotos del grupo. Aquí está Migdonia, por ahí está Saudi, o a lo mejor la estaba tomando la foto. Sí, se divirtieron muchísimo. Okay. All right. The other thing is, like, the other organizations would vote 16, and there's still another opportunity for volunteering because they're doing an orientation April 4th from 5 to 6:30 at Inwood Community Services. That's on 651 Academy Street on the 3rd floor. And if your child is interested to help out with voter registration for voting, their job will be to distribute forms, and they will be in English and in Spanish and promoted here in the school. They will have like a big poster promoting voter registration. La otra organización que participó, que fue de entre las finalistas, es Vote 16, y ellos van a tener, están ofreciendo una orientación para los chicos que quieran participar. Va a ser el 4 de abril de 5 a 6:30 en Inwood Community Services, que es 651 Academy Street, tercer piso. Se registran con nuestro departamento, y el trabajo para los chicos es distribuir formularios de registro de votación. De nuevo, estamos promoviendo que las personas se activen en la parte cívica y voten, y también le van a dar un póster en inglés y en español para ponerlo aquí en la escuela para promocionar el registro a los votantes y que su niño esté bien activo en la parte cívica.
A reminder about stepping up and graduation celebrations. We still had 8th grade please let us know what your child likes to participate in. And remember that these are the mandatory fees is $50, the prom is 80, and the senior trip is 80. And here's when they are locations and everything. So, and the dates. So very important for you to let us know what you want to do so that we can charge you on Alma. Am, la otra cosa es que recuerde que ya vienen las celebraciones de subir de grado de 8º grado y entonces por favor que nos indique si va a ir su niño al baile o si va a ir al paseo. Lo que sí es que tiene ya que pagar los $50 para que es mandatorio, obligatorio y el evento va a ser el 21 de junio a las 5:30 y lo del baile y lo otro pues solo nos dice para nosotros empezarle a cobrar. 12th grade, I just have some news that in terms of the senior dues, for sure you have to pay the $125, and that doesn't mean whether you have if you don't have to wait till say like what if my child doesn't graduate on time or not. It's mandatory because your child has already been receiving a lot of the things and we don't charge the full amount of everything. So whether your child graduates on time or not, this is mandatory to pay the $125. And the optional is the 200. And they of the 40 students who sign up to go to there were only 40 students who signed up to go to the senior trip. But they have till tomorrow to really sign up. And so far, only 20 families have paid for the senior trip or made a deposit towards the senior trip. And so we have to have at least 40% of our students attending to be able to do this trip. So if we don't get the amount of kids signing up, then we'll have to cancel just because we would be able to afford to pay for that. Ok, so le quiero decir ya también que por favor empiece a pagar las cuotas mandatorias que son los $125 y recuerde que esos $125 que incluye la toga y el berrete, la cuota del evento donde va a estar, la graduación, la ropa que le damos, la chaqueta, los suéteres, todo el anuario, las fotos, todo eso no suma 125. La escuela paga una gran porción de todo el costo, pero a usted solo le estamos cobrando 125. Eso quiere decir que si usted está pensando de que a lo mejor tu niño no se gradúa a tiempo, de todas formas le toca ya pagar los 125 porque ya su niño ha recibido muchas de estas cosas y es mandatorio para todos. Lo que no es mandatorio son el baile y el paseo. El baile son $200 por boleto de entrada. O sea que si viene con un amigo, ya serían 400. Y el paseo, lo que sí tengo información es de que ya tenían que haberse inscrito y solo 20 niños de sus familias, las familias de 20 niños han hecho pagos para el paseo. Pero solo 40 hasta ahora han dicho que sí querían hacer, pero de esos 40, solo 20 han estado abonando. Y eso quiere decir que nosotros necesitamos 40% de los estudiantes que vayan al paseo. O sea que si no tenemos ese número para mañana, pues entonces se va a cancelar el paseo, porque ya la fecha límite para decidir. Y de nuevo, si no tenemos los 40%, no nos aceptan tampoco porque se necesita para el lugar, para hacer, es negocio, claro. Entonces, para el lugar poder atendernos, necesita 40% de asistencia mínima. Ok. So just wanted to remind you to please check us out on our YouTube channel. We have lots of things going on. We have a day in the life of an athlete, Trailblazer, elementary, middle, and high school open houses, week of service student interviews, road to college. Remember, we talked about financial aid, celebrations of more information about 8th grade and 12th grade celebrations, and how to pay fees on Alma.
Les recuerdo que nosotros, que se inscriban a nuestro canal de YouTube. Tenemos muchas informaciones en la parte de videos. Tenemos un día en la vida de un atleta de Inwood Academy. Tenemos todas nuestras clases virtuales para elemental, intermedia y secundaria. Tenemos nuestras series sobre camino a la universidad, sobre ayuda financiera, sobre la semana de servicio, sobre las entrevistas que hicieron nuestros estudiantes. Sobre esto, también los eventos de 8º grado y los eventos de 12 grado, cómo pagar las cuotas en Alma. Y claro está, ahí también tenemos nuestros boletines informativos. O sea que tenemos mucha información, estos estudiantes de cómo se sienten en nuestra escuela, en nuestras series sobre salud mental, sobre el cerebro, sobre educación especial. Todo esto, recuerde que está en nuestro canal de YouTube. All right. Let's talk about community. We move on to community. And oh, for some reason, we got see if for some reason, I'm not getting the, well, solo quería decirle que está el 8 de abril es la próxima serie sobre Camino a la Universidad. So please sign up for to attend at noon. Those Road to College series are at noon, so that you don't miss it. And just a reminder that we have the enrichment opportunities that your child gets via email from Hamily Rosa. And for all the days that are due. So today is due the Science Honors Program with Columbia University. The Stanford Pre-College Summer Institute is due March 29 for 8th through 11th grade. The Bottom Line program is from March 31st to 11th. That's the deadline for 11th grade. The Clarkson University Young Scholars is April 1st for 10 to 12. Double Discovery Center at Columbia University is April 1st from 9th and 10th grade. So please be sure to this is for your child to be a well-rounded individual, and these are our partners. So you please apply. Recuerden que nosotros tenemos esta serie a la universidad. La próxima es el 8 de abril a las 12 p.m. por Zoom. Y también de que estamos promocionando todos los programas de pasantías para que su hijo esté bien desarrollado en la parte como líder. Y eso tiene que ver con fechas límites. Hoy mismo es la última día para aplicar para la Universidad de Columbia el programa de honores de ciencia. El 29 es para de 8 al 11 grado está el Instituto de Verano de Stanford, que la Universidad de Stanford antes de la universidad. Está esta otra organización de administración de empresas que se llama Bottom Line. Está Young Scholars de la Universidad de Clarkson y Double Discovery de la Universidad de Columbia, que está abril 1, es la última fecha y es para grados 9 y 10. Así que muy importante que no se pierda de estas oportunidades y recuerde que siempre está Hamily Rosa invitando a los chicos, le está mandando correos electrónicos y por eso es tan importante que usted, su niño, siempre esté revisando el correo electrónico y usted esté encima de que no se pierdan estas fechas límites para aplicar. All right, another fun thing, April 3rd at 7 p.m., we have Julia Alvarez at the United Palace with Angie Cruz and Elizabeth Acevedo. They are promoting the new book, The Cemetery of Untold Stories. So please, this is amazing storytelling from Dominican Republic artists, writers. And so it's also in Spanish. And this is with Word Up, our community library. And so please, their tickets are available. You know how the United Palace is humongous, so you can do this. Les recuerdo que el 3 de abril, miércoles, está a las 7 p.m. Las puertas abren a las 6, pero a las 7 p.m. viene esta exposición de nuestras maravillosas escritoras dominicanas, que está Julia Álvarez, está también, perdón, se me trabó
las palabras, pero son escritoras que han también estado con nosotros en nuestra escuela. Angie Cruz, Angie Cruz ha estado con nosotros en nuestra escuela presentando sus libros, pero también está Elizabeth Acevedo y claro, Julia Álvarez tiene su nuevo libro que se llama El cementerio de los cuentos sin contar. Y es muy bueno, está en el United Palace y por eso es muy importante de que participe con su hijo y lo anime. The next is, this is in Spanish, un programa de parentalidad positiva. Si puede registrarse, es buenísimo para los niños de 0 a 12 años. Tendríamos el taller de asma a las 5:30 a 6, el 7 de mayo. También, si su niño sufre de asma, está en inglés y en español. We also have from the community, with Inwood Community, con Northern Manhattan Improvement Corporation, they have the high school equivalency instruction, employment readiness, tech careers, certification in partnership with preschoolers, job placement assistance, and they have monthly stipends and bonuses, and it's for 17 to 24 years of age. Out of school with no high school diploma, New York City resident, available Monday through Friday from 9 a.m. to 3 p.m. So if you know somebody who's new arrival, who needs help to get the leg up and is within these years, please let them know that this is available in Northern Manhattan Improvement Corporation. Les digo que si saben de alguien que está recién llegado y que no tiene todavía su diploma de secundaria, y quiere empezar a saber sobre conseguir un diploma, a conseguir trabajo. Si tiene 17 a 24 años, pues si no está en una escuela, por favor que sepa que en Northern Manhattan Improvement Corporation, que hay en Wadsworth, la 174, que puede aplicar porque le dan empleo, le pagan para seguir. All right, so we talked about last time about Young Life clubs and the summer camp that is coming up, and we talked about the Young Life camp and the Wildlife camp, as well as Start Young for the programs for that happen. But I, just wanted to keep you in mind with that. Okay, so eso es todo por hoy. So I'm going to open up for questions. Thank you so much. Eso es todo por hoy. Voy a empezar con las preguntas.